Buenos días con todos. Bienvenidos. Mi nombre es Oscar Herrera, manager en QNAC. Eh, Vamos a compartir con ustedes información que se basa en la experiencia que tenemos en ayudar a muchos clientes en su gestión de riesgos. Solo un minuto más y empezamos, ¿sí? Bien, iniciamos. Nuevamente, gracias por su presencia. Soy manager en QNAC en el área de Risk Management. Comentarles que QNAC tiene dos líneas de negocio, dos verticales de negocio. Una que es la gestión de riesgos y otra que es ciberseguridad, ¿no? Ciberseguridad liderado por Omar Palomino, ¿no? Que es uno de los socios, y Risk Management, que es liderado por Stanley Belando, ¿no? Entonces, hemos preparado este webinar para que ustedes conozcan, ¿no? Sepan de esta experiencia que hemos tenido con clientes y que hemos ido ajustando la metodología para lograr que ésta sea ágil en el sentido de no tener estas inmensas matrices, tener mucha información muy granular, ¿no? Lo que no ayuda a visibilizar bien los riesgos, no ayuda a su gestión, a su actualización. Entonces vamos a tener el siguiente en la siguiente agenda, ¿no? Vamos a revisar el enfoque basado en eventos. Lo establece la norma 27005. Recordemos que este estándar se actualizó en el año 2022 y es la que nos brinda ese marco, esa metodología para gestionar riesgos, ¿no? Alineado a la norma 27001 de seguridad de la información. Entonces, introducen este enfoque basado en eventos. Vamos a ver, y no vamos a desarrollar el webinar en meternos a la normativa, a la metodología. Vamos a ir de frente a matrices. Vamos a dar ejemplos ¿no? reales que hemos desarrollado para que ustedes puedan revisar y también pueden hacer nuestras preguntas, consultas, ¿no? Que vamos a atenderlos. En una segunda parte vamos a revisar, y esta parte ya es un poco más extensa, que es el enfoque basado en activos, ¿no? Que es el que normalmente o tradicionalmente se maneja. Bien, y la tercera parte serían preguntas y consultas. Ok, voy a pasar a compartirles de frente la primera matriz. Bien, espero que el tamaño sea adecuado. Y como tenemos siempre las matrices, ¿no? En este caso hay información en la parte superior respecto al proceso. El ejemplo que estamos revisando de esta matriz basada en eventos es de la gestión de centro de datos, ¿no? ¿Por qué una gestión de riesgo basada en eventos es utilizado por lo general en las áreas de tecnología? ¿Sí? En la práctica se da de esta manera porque es un enfoque que facilita esa comprensión a los equipos que no están familiarizados con los conceptos formales de gestión de riesgos, ¿no? Eh, en este tipo de matrices, centrado en evento, ¿no? Y se revisan consecuencias, es más fácil ver la conexión que hay en estas acciones y resultados, ¿no? Entonces, es una matriz muy práctica. Veamos en este ejemplo que es para el área TI, ¿no? Hay un responsable de infraestructura tecnológica y tienen dos data centers. En este caso es una institución pública
¿no? Que tiene 2 data centers en el centro de Lima. La característica que es como las edificaciones del área metropolitana son casas republicanas antiguas que han sido adaptadas y que ahí albergan los 2 data centers que tiene esta institución, ¿no? Y esta institución tiene el centro de datos alterno a 5 cuadras, ¿no? En la otra parte, igualmente en una casona muy cerca al lugar, ¿no? Entonces tiene 2 data centers y uno también funciona como centro alterno. Entonces, veamos que en esta matriz estamos empezando con eventos en el lado izquierdo. Vamos a ver rápidamente los 10 eventos que se están evaluando aquí. Estamos hablando de centro de datos, por lo tanto partimos de desastre natural, terremoto, inundación, primer evento, ¿no? Otro evento, un vandalismo, incendio provocado, robo de equipos, etcétera. Un tercer evento, un corte prolongado de energía. Cuarto evento, ataque cibernético. Estoy por aquí. Cuarto, ataque cibernético, especialmente de negación de servicios. También falla, otro escenario, otro evento es falla de sistemas de refrigeración. Otro evento, instrucción física no autorizada. Otro evento, pérdida de conectividad a Internet. Otro evento, incendio en el centro de datos. Un penúltimo evento, ransomware en sistemas, en servidores críticos. Y el último, filtración de datos sensibles. Como ven, la familiaridad, digamos, con que se pueden plantear estos eventos a un responsable de tecnología y que puede empezar a desarrollar de esta manera. Entonces, tenemos una siguiente columna que es la fuente del riesgo. Entonces, desastre natural, tenemos terremotos, inundaciones, tormentas, incendios naturales, ¿no? Dependiendo de la ubicación geográfica de este centro de datos. El impacto potencial que desarrollamos aquí es daños estructurales al centro de datos, pérdida de equipos, interrupción total de los servicios, pérdida de datos, fallo en la infraestructura eléctrica y de red, ¿no? Entonces, ya tenemos una primera columna para poder evaluar esa probabilidad de ocurrencia. Aquí se puede adoptar por aquí les acabo de armar una matriz práctica de 4x4. Vamos por aquí, vamos a ponerlo, para que puedan ver ustedes, ¿no? Una probabilidad muy alta a baja y consecuencia o impacto de bajo a muy alto, ¿no? Con esas zonas de calor, bajo, medio, alto y crítico, ¿no? Entonces, tomando estas zonas de calor y nivel de riesgo, vamos a calcular primero, ya sea por información histórica que tengamos, como sabemos, o un criterio de experto o percepción de que pueda ocurrir este riesgo o este impacto, lo clasificamos como medio en cuanto a terremotos o inundaciones. La consecuencia es muy alta, el impacto es muy alto, porque hay una interrupción total de las operaciones, hay una pérdida de equipos y datos críticos, ¿no? Entonces, probabilidad media con consecuencia muy alta, tenemos un riesgo inherente alto. Como ven, no hay aquí todavía un riesgo residual, se está trabajando un riesgo sin controles. Metodológicamente uno puede decir, no, pues que no existe riesgo sin control, siempre va a haber riesgo con controles. Pero aquí es para permitirnos, en este desarrollo, en el análisis, ver qué consecuencias son más graves. Alguna podría caer en un nivel, en riesgo inherente medio, por los sistemas de infraestructura que se está afectando según el evento, ¿no? Entonces, para este primer ejemplo y la primera fila que tenemos, que estamos revisando, entonces tenemos un riesgo inherente alto. Pero ¿cuál es el control existente? Tiene un sistema de respaldo de datos fuera del sitio, tiene copias de seguridad periódica, hay planes de contingencia y recuperación ante desastres. ¿Cuál es el problema aquí? Que tienen las dos, como comentamos al inicio, son centros de datos que están muy próximos. Y por lo tanto una situación de desastre se ve afectado por la ubicación geográfica, ¿no? Que es la misma. El riesgo residual sigue siendo alto, y ahí la acción de mitigación que se plantea es implementar el centro de datos de contingencia en una ubicación geográfica diferente. Además de fortalecer los sistemas de protección física y estructural, porque comentamos que eran casonas del centro metropolitano, ambas sedes, tanto el centro principal como el alterno, ¿no? Entonces, ahí tenemos una acción de mitigación. Estas acciones de mitigación, de manera general, que se están planteando en la última columna,
conllevarían al desarrollo ya de unas fichas de proyecto, ¿no? Donde se podría dar ya los mayores detalles en cuanto a las acciones a tomar, pero que para esta matriz de riesgos nos sirve este tratamiento, esta acción de mitigación a este nivel, ¿ok? Veamos la siguiente fila, vandalismo, ¿no? Entonces, si es institución pública en una sola, en una zona que es siempre tomada por conflictos sociales, protestas, ¿no? Como la avenida Bancay, entonces tenemos que considerar que es una fuente de riesgo, ¿no? Hay también, por ser institución pública, hay saboteadores o, digamos, personas malintencionadas de causar un daño. El impacto potencial, como el caso anterior, también hay un daño físico a la infraestructura, hay interrupción de servicios, hay robo, destrucción de equipos, exposición de información sensible, ¿no? Entonces la probabilidad, en este caso, ya pasa a ser más alta, las consecuencias igual son muy altas, por lo tanto el riesgo inherente es crítico. ¿Y cuáles son los controles existentes? Biovigilancia, guardias de seguridad, sistemas de respaldo, planes de contingencia. Pero ¿qué está faltando? Y aquí volvemos a tomar la acción de mitigación porque el riesgo inherente sigue siendo alto, es implementar ese centro de datos de contingencia en ubicación geográfica diferente, ¿no? En el tercer punto, un corte prolongado de energía. Hay falla eléctrica, hay interrupción de servicios del centro de datos, la probabilidad es media, sufren cortes de energía constantemente, hay una consecuencia alta en este caso, y el riesgo inherente alto lo cubren con controles existentes que son el equipo de UPS. Pero ¿qué requieren por ser, como decíamos, estas casas republicanas inmensas, donde no solo hay área de tecnología, sino también áreas administrativas? Era la independización de ese suministro, ¿no? Entonces, aquí la tarea es implementar el sistema de respaldo eléctrico independizado. Eh, independizado en el sentido de que no sea, digamos, el suministro independiente, que hay que independizarlo, y que el respaldo de energía equipos UPS solo atienda al área de infraestructura y al área de centro de datos, ¿no? En el caso de un escenario, de un evento de ataque cibernético, ¿no? Actor malicioso externo, congestión de la red, imposibilidad de acceder a los servicios, ¿no? Es una probabilidad alta y una consecuencia alta. El riesgo inherente es alto. Los controles existentes que se tienen, como el FADARE, el IDS, IPDS, herramientas anti-DOS, el nivel de riesgo residual ya es medio. Pero igual, de la misma manera, digamos, se plantea aquí acciones de mitigación. Podría, según el apetito de riesgo y la metodología planteada, decir que los riesgos residuales medios se monitorean nada más. En este caso igual se definen acciones porque va a haber una priorización de los proyectos, ¿no? Estamos diciendo que las acciones de mitigación van a llevar a fichas de proyecto y también hay una priorización de estos proyectos, ¿no? Entonces, para no perder la oportunidad de una mejora, en este caso se plantea ahí implementar servicios de mitigación de DOS a nivel del proveedor de servicios, ¿no? Y realizar simulacros de estos ataques. En cuanto a fallas del sistema de refrigeración, ¿no? Falla el sistema HVAC, que son como se conocen a los sistemas de aire acondicionado, igualmente, ¿no? Hay una probabilidad alta, hay un daño alto, una consecuencia alta, entonces el riesgo inherente, igual por los controles, sensores de temperatura, alarmas de monitoreo, igual hay un riesgo residual alto, entonces la acción de mitigación que se plantea que es una frecuencia mayor. Así como estamos viendo estos ejemplos en cuanto a evento, avancemos un poco para no nos el tiempo. En el caso de ransomware, ¿no? Que es un tema muy actual, siempre el equipo de tecnología se preocupa de esta situación, ¿no? Entonces, igual va a tener una probabilidad y una consecuencia muy alta, es un riesgo inherente crítico, tiene controles como son el antivirus, copias de respaldo, política de actualizaciones de software, pero el riesgo residual sigue siendo alto, ¿no? ¿Qué necesitan? Implementar, digamos, para mejorar esa postura de seguridad frente a un tema de ransomware, es implementar autenticación multifactor, realizar capacitaciones especializadas sobre ciberseguridad. ¿No? Aquí podríamos agregar, si es que en este caso tienen un antivirus, pasar a la siguiente generación, que es un EDR, XDR, ¿no? Y considerarlo dentro de las acciones de mitigación, que aquí saldrían dos proyectos. ¿Okay? Entonces, como ven, y en esta mirada que estamos haciendo,
el área de tecnología puede plasmar de manera práctica, de manera que tener una visión completa de los riesgos que podrían presentarse y generar sus acciones de mitigación, ¿no? Entonces, este es un ejemplo práctico. Decíamos, las áreas de tecnología no tienen ni la madurez ni el expertise para poder manejar una gestión de activos basada, una gestión de riesgo basada en activos. No es necesario tampoco eh, comenzar a ver riesgos de determinado servidor, determinada infraestructura crítica puntual, ¿no? En este caso se agrupa todo el data center, que en este caso es on-premise, que es gestionado por ellos mismos, ¿no? Y planteamos todos estos eventos para analizar y tener la acción de mitigación, ¿no? Entonces, esta primera parte, queríamos compartir esta matriz de riesgos basada en eventos. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es el enfoque ya basado en activos. Vamos a revisar cuál es, y vamos a ampliar un poquito aquí. Estamos mostrando una matriz de activos primarios. Aquí parte la diferencia. En muchas instituciones, organizaciones, empresas que hemos ayudado, vienen con metodologías, digamos, que se han establecido, los usuarios de negocio han aprendido, ya hay un manejo de la metodología, pero estamos ante esas matrices inmensas, ¿no? Donde se desarrolla de manera muy granular todos los documentos, Excel, archivos, que son los activos de información, y en la misma matriz agregan los activos de soporte de estos activos de información, ¿no? Entonces, se vuelve demasiado voluminosa la información de gestionar y los riesgos son muy repetitivos, ¿no? Entonces, vamos a partir aquí de identificar activos de esta manera y vamos a plantear los activos primarios, los vamos a enfocar de manera, vamos a agrupar cómo se presentan estos activos primarios. Y aquí hay un ejemplo de una empresa, ¿no? Que es un proceso core, es una empresa, una compañía que tiene filiales también en las principales capitales de provincia, tienen una gestión integral de riesgos, supervisados por la SMB, ¿no? Tienen una gestión integral de riesgos, pero siempre todavía en un nivel inicial lo que son riesgos de seguridad, riesgos de continuidad, ¿no? Entonces, aquí en esta matriz vamos a ver que voy a inmovilizar aquí para que nos ayude a su revisión. En esta matriz que vamos a revisar está, digamos, todos los procesos que son el alcance del sistema de gestión, ¿no? En realidad, en la práctica se manejaría una matriz por cada una de las partes de este proceso, ¿no? Que tiene su usuario clave, su responsable de proceso. Lo hemos juntado en una sola para que podamos revisar más rápidamente. Pero hasta aquí, en esta parte del subproceso de prospecto, sería la primera parte de la identificación de activos primarios de este proceso. Como ven, aquí seguiría la parte de ventas. Hay otra parte del alcance, que es el archivo de digitalización. Aquí se podría manejar de manera separada en otra matriz la parte de recaudación, que es otro proceso. Como ven, es puntual, son pocas filas, pero veamos cómo se va desarrollando aquí la propuesta, ¿no? Entonces, cuando busco un cliente, todavía no es cliente, sino es prospecto de cliente, ¿no? Hay información eh, sensible o información que tiene alcance la ley de protección de datos personales, ¿no? Que se va a recopilar. Entonces, perdón, vamos. El nombre, en este caso, se identifican estos activos primarios, es el lead, el prospecto, la proformada que le llaman, que son ya información agrupada respecto a este postulante, ¿no? Hay una foja, que es un expediente, hay un file de ventas, que en este caso la parte es un file físico que corresponde a este proceso, ¿no? Entonces hay una descripción de este activo, hay una categoría, qué tipo de información es,
¿no? O el proceso de esa información y la subcategoría. Si es una información legal de cumplimiento, personal, financiera, administrativa, operativa, información de seguridad. En este caso es información operativa. Y aquí pasamos a una columna muy importante que es el activo de soporte relacionado. Aquí vamos a listar. En el caso de esta información inicial de lead está en la web page, hay en redes sociales, en landing page, que son los sistemas que van a recopilar esta información, ¿no? Y en el caso de información de prospecto, hay un sistema de ventas, ahí se requiere una VPN, un celular corporativo y personal staff que tiene acceso a esta información. Los datos completos de los interesados ya, hay un correo electrónico, ya hay un activo de soporte, hay una información que viaja por correo electrónico, por lo tanto se considera. Vuelve a estar el sistema de ventas, la VPN, que es la conexión que utilizan el personal para hacer esta información y el personal de staff, ¿no? Como ven, aquí algunos activos de soporte se repiten, pero estamos mapeando todo donde esta información está siendo tratada, utilizada. Aquí para el lado del número de expediente ya aparece una plataforma de llamada de validación que es un proveedor. Entonces ya aparece por primera vez, ok, esta información viaja a un proveedor. El file de ventas físico, que contiene información de la persona, entonces también aquí lo identificamos como físico porque hay un file digital y es importante porque después vamos a ver que al ser físico va a aparecer un tema de almacenamiento, área dentro de la organización que va a archivar estos files físicos, ¿no? Hay un sistema core, un VPN, hay un servicio de courier que trasladan estos files físicos, hay personal de venta, ¿no? Entonces, como ven, hay un detalle de este activo de soporte. Se desarrolla y se analiza por dónde esta información está siendo tratada y se ubica, y se comienza a dar más información, ¿no? De la ubicación física, lógica, el usuario de este activo, ¿no? El custodio, en este caso es información digital, es el área de TI, había una información que era física, entonces el área de ventas, ¿no? El propietario de esta información. Esta es información que estamos familiarizados, que siempre se colocan en las matrices, custodio, propietario, el requerimiento legal, normativo, contractual, una política interna, o es, vamos a ver más abajo, si es que esta información se genera, lo pongo aquí mejor para ver el combo de las opciones que tenemos. Vamos a ver aquí. Pueden ser, a ver, un segundo. Vamos a encontrarlo por acá. Entonces aquí esta es la ficha que utilizamos para poder manejar los combos a la hora de desplegar y calificar la información, ¿no? Entonces, a ver, solo quiero ver aquí las opciones que tenemos. He perdido el combo, pero igual está, puede deberse a el requerimiento legal del tema requerimiento normativo, puede ser un tema regulatorio, ¿no? Hay disposiciones legales o normas internas también, ¿no? O que venga el requerimiento por un tema de leyes laborales, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí aprovechemos de hacer la clasificación de esta información agrupada. Si información, en este caso es información sensible de posibles clientes, ¿no? Hay una clasificación confidencial, hay información como es este número de expediente que es público, ¿no? Y tenemos información que también podemos clasificarla como uso interno. Y aquí hay una parte muy importante que se refiere a la que hay que valorar estos activos, ¿no? Estamos hablando de la información activo primario con sus activos de soporte y hay que valorarlos con estos criterios. Normalmente se utilizaban los 3 criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad,
Aquí vamos a agregar dos criterios más, que es legalidad y negocio. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Permíteme volver a movilizar estos paneles para que vean hacia el lado derecho en esta propuesta. Manejamos confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y negocio. La tasación del activo. ¿Por qué tenemos que hacer una tasación del activo? En las empresas donde empiezan a implementar su sistema de gestión, vamos a hacer una tasación de activo y vamos a poner o establecer una regla que podría ser que todos los que tengan una importancia relativa mayor a 4 pasan a la evaluación de riesgos, ¿no? Es como una priorización. Hay un primer esfuerzo de gestionar riesgos, estamos infiltrando activos y podríamos tener de esta manera 1, 2 o 3 años teniendo esta regla de que los activos que son muy importantes, con una importancia relativa mayor a 4, ¿no? En una escala de 1 a 5, que tengan mayor a 4 pasan a la evaluación de riesgos. Más adelante, con la madurez alcanzada en el sistema de gestión, ya podemos retirar ese filtro y pasar ya a gestionar todos los activos en general. Igual se mantiene la calificación y la tasación, porque hay una prioridad, que el activo es más crítico, más importante que otros, pero igual, digamos que a ese momento donde se alcanza una madurez en el sistema de gestión de los usuarios que gestionan los riesgos, que evalúan los riesgos, podríamos ya pasar a todos, ¿no? Sin filtro, a gestionar todos los activos, a evaluar los riesgos en todos los activos. Entonces, en este ejemplo de esta organización, estamos estableciendo que el promedio, porque es el promedio de estos 5 criterios, si es mayor a 4, van a pasar a la evaluación de riesgos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, voy a agrandar un poquito, el criterio que se aplica, ¿no? Para confidencialidad, si es muy sensible a la divulgación o no es sensible a la divulgación, que sería el caso extremo. Si la integridad es muy sensible a la modificación, o el otro extremo no sensible, la disponibilidad es uso muy frecuente o muy rara vez utilizado. En la legalidad tiene mayor preponderancia si esta información es requerida o se utiliza en un tema legal, un tema normativo en segunda instancia, si es información que tiene un requerimiento contractual, si es basado en una política interna es menos, si es una información, digamos, que no está regulada, es uno, ¿no? Entonces, si es información sensible de datos personales, va legal, ¿no? Si es normativo del regulador, ¿no? Del sector al cual si es la SMB o la SBS, ¿no? Pasaría a tener un nivel de 4. O si hay el establecimiento con una contraparte, hay información que participa de esta situación contractual, es un valor de 3. Después también en la tasación se considera el criterio de negocio, porque corporativo es información de la alta dirección, en el tema superior a estratégico, porque estamos hablando de corporativo, el nivel estratégico como un siguiente nivel, un nivel táctico ya a nivel de áreas o de procesos, operativo ya es más puntual, por lo tanto va bajando el nivel de tasación, ¿no? A un nivel 1 que es de poco valor al negocio. Entonces, estos 5 criterios nos van a llevar a determinar el valor, que es esta columna de importancia relativa, que es el promedio de los 5 valores, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que los 3 primeros tienen un valor superior a 4, que estamos hablando que era la información de prospecto por formada de leads, porque hay información de datos personales, pero esta foja, este expediente, que es una numeración importante para el proceso, que identifica el expediente, ese valor, como es información pública, ya tiene un valor de 3. ¿Cómo se mueven los criterios? Veamos solo un ejemplo rápido. En el primer punto, que hay información sensible, a nivel de confidencialidad es 4. Aquí hay información confidencial, hay una primera información de contacto del posible cliente, pero en un segundo momento ya hay datos más completos, ¿no? Entonces, por eso es que el valor de confidencialidad sube aquí, a 5. A nivel de integridad es información que no se puede modificar, vamos con 5 en ambos casos. La disponibilidad igual para el proceso es importante, es uso frecuente diario. La legalidad, porque está sujeta a la ley de protección de datos personales, es 5. Y a nivel de negocio es información operativa, puntual, por eso tiene valor de 2, ¿no? Para que esta información sea con importancia relativa ya 5, casi 5,
tendría que ser información corporativa o estratégica, como para que tenga un valor, mayor valor, como en otros ejemplos más abajo vamos a ver, en otros activos. Bien, entonces, de esta manera se maneja todo lo que es esta parte de activo primario. ¿Ya? Para no alargarnos, solo una mirada, digamos, hacia abajo para que puedan ver otro tipo de activos, cómo utilizan, cómo se utiliza información. Hay otros procesos que, por ejemplo, utilizan, y veamos este aquí, un sistema core, hay una VPN, hay un extranet de clientes, hay teléfono, hay un streaming en webpage, hay actas de asamblea ante notario, un padrón físico notario y personal staff. Más abajo, por ejemplo, lo que es servicio, información de reclamos. Tenemos un formato de reclamos, una hoja de reclamos, una adenda de servicios, hay un sistema CRM, hay unos dashboards de indicadores Grow, hay servicios de courier. Como ven, vamos listando todos esos activos de soporte, donde esta información va a pasar a fluir, va a ser tratada. ¿Ok? Entonces, como ven, hay momentos en que, o dependiendo del proceso, hay mucho más proveedores ahí en esa lista, o hay otros servicios. Aquí tenemos, por ejemplo, una entrega de bienes que vienen con una serie de documentos, que son parte y son documentos importantes de esta transacción o de esta venta, y hay páginas web que se utilizan con información como el sistema Sentinel, web, la SUNAR, la SUNAT. ¿Ok? Entonces aquí se lista. ¿Ok? Entonces tenemos, dependiendo la tasación, por ejemplo, si hacemos un filtro aquí, vamos a ver todos estos importancia relativa mayor a 4. Vamos a poner aquí 4, 4, 2 y 4, 4. Finalmente, estos activos primarios que están aquí son los que se van a evaluar riesgos. Por lo tanto, tomo esta columna de activos de soporte y lo voy a desarrollar en la siguiente matriz. ¿Okay? Entonces, para el primer caso, y empiezo a agrupar. Aquí estamos agarrando los activos de soporte que van que participan no solo de ese primer proceso de prospecto que habíamos visto, sino también estos activos de soporte van a participar en otros procesos, como en este caso es venta, archivo, digitalización, recursos humanos, ¿no? Entonces, estamos aquí, vamos a poner un momento, el activo de soporte correo electrónico, que es el que estamos viendo aquí. Participa para todos estos activos primarios y estos procesos. ¿Qué más tenemos? Y aquí hay que hacer una unión, ¿no? De todos estos activos primarios. Vamos a tener un solo activo de soporte. Aquí está la página web. Los sistemas los hemos agrupado y los hemos puesto el sistema de venta, core, que estoy aquí en esta fila con la columna E, el sistema de ventas, core, el CRM, el extranet de clientes, todo lo que es sistemas exactos, que es de recursos humanos, InConsult, que es un tema para utilizar call center, sistema de call center, ¿no? La nube, que utilizo para hacer análisis de información de campañas y tal, ¿no? Entonces, agrupo todos los sistemas y los tengo en esta fila. ¿Qué más tengo? Tengo información de información externa. Utilizamos, hay todas estas páginas con información ya sea estatal o privada que nos van a proveer información para los procesos, los agrupamos. También hay servicios de terceros, de aplicación específica. Son aplicaciones de terceros que nos sirven para los procesos, en este caso la firma electrónica, el tema de llamadas de validación, hay un aplicativo de SMS masivo, ¿no? Hay igual WhatsApp, que es otro aplicativo también de comunicación masiva. Hay una plataforma de capacitación, de inducción, dentro del proceso de recursos humanos importante, y hay una plataforma web de telecrédito que también son aplicaciones específicas externas. Tenemos sistemas de digitalización y captura de imágenes, está el WhatsApp por aquí que participa de todos estos procesos en comunicación, hay de transferencia de archivos por WeTransfer, hay una unidad de red, ¿no? Que es un servidor físico, un file server, y hasta aquí hay un sistema de marcación, el tema de recursos humanos, y el personal, ¿no? El personal staff, apoderados firmantes, todos los que son personal para poder evaluar los riesgos relacionados al personal.
los archivos físicos, ¿no? Dentro de todos esos procesos había información física y hay un archivo de expedientes físicos, de ventas, de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay unos libros de actas y certificaciones de gerencia general, hay unas cartas notariales que son físicas también de la de cobranzas, ¿no? Entonces, son espacios físicos donde almacenan esta información y lo voy a tener para los riesgos que tienen que ver con almacenamiento de información física, ¿no? Aquí listando los proveedores, servicios de courier, tasación de vehículos, incautadores, abogados externos, servicio notarial, cobranza, hay un consultor de IA que utilizan para análisis de campañas de marketing, ¿no? Entonces, como ven, tomamos y agrupamos todos estos activos de soporte y damos igualmente información de este activo, ¿no? Categoría, la subcategoría, el fabricante, si se aplica, si es ubicación física, lógica, ¿no? Ya pasamos a detallar más información, igual custodio, propietario de este activo de soporte, ¿no? Y se trae el valor o la tasación del activo que es heredado, ¿no? De la primera matriz que vimos de activo primario, el valor mayor es el que trae y se trae aquí para tener el nivel igual de cuáles tienen mayor valor, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí los activos de soporte y son los que vamos a pasar a la matriz de riesgos. Y como planteamos esa matriz de riesgos, y vamos aquí, que también tiene una particularidad, ¿no? Ya hemos empezado con activos agrupados y ahora también de esta manera vamos a atender riesgos y vamos hay un cambio aquí, ¿no? Entonces se construye el riesgo, claro, amenaza, vulnerabilidad y digo, la amenaza se materializa debido a la falta de y pongo la vulnerabilidad, ¿no? En este caso, vamos a partir listando el activo primario, el activo de soporte, ¿no? De acuerdo a las matrices del inventario que hemos visto, y vamos a trabajar acá un riesgo puntual, particular, porque vamos a decir, ok, esta información que tiene datos personales está sujeto a un riesgo de divulgación de información. También hay una filtración o secuestro de información, y hay otro riesgo que es no contar con esta información, en disponibilidad de información, ¿no? Claro, tenemos una columna donde decimos cuál es la dimensión del riesgo que se afecta, confidencialidad, en este caso de filtración y secuestro son los tres, en el caso de no contar con esta información es la disponibilidad. ¿Y qué amenazas? Y listo aquí las amenazas respecto a que se podría dar esta divulgación de información, es personas no autorizadas acceden al sistema, ¿no? En el caso de la filtración y secuestro es un ciberataque. En el caso de una indisponibilidad de información, una caída del servicio de cloud, en este caso. ¿Okay? Las vulnerabilidades, listamos para el caso de personas no autorizadas, una falta de roles y perfiles, revisión periódica de acceso, falta de revisión periódica de accesos o error en la asignación. ¿Okay? Entonces, de esa manera construimos y ponemos aquí los riesgos. ¿Okay? Veamos más abajo cómo estos riesgos sobre el activo de soporte. En el caso de correo electrónico es divulgación de información, ¿no? Pérdida de confidencialidad. En el caso de los sistemas, que hay algunos que son in-house, otros son licenciados, programas que han adquirido la compañía, hay una divulgación de información, hay un filtrado y secuestro de información, hay indisponibilidad de información y también hay un riesgo de alteración o modificación de esta información que está en estas aplicaciones, ¿no? En el caso de los servicios externos de información externa hay divulgación de información. En el caso de las aplicaciones específicas de terceros hay una indisponibilidad igual de información. En el caso de la captura de imágenes y digitalización hay divulgación, modificación, filtración de esta información, ¿no? Hay una indisponibilidad de información y trabajamos en el caso de indisponibilidad fallas físicas, fallas o caídas del flujo eléctrico, hay fallas en equipos de refrigeración, porque este sistema de captura de imágenes está en un on-premise, en un file server local, en un data center local, esto no está en la nube, por lo tanto se agregan estos riesgos de indisponibilidad con estas amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Entonces, aquí, como ven, desarrollamos esa identificación de riesgos inicial y pasamos a la calificación del riesgo. Para este caso, ¿no? Impacto, como siempre, impacto probabilidad, manejamos una columna de valor. Vemos rápidamente cuál es
el mapa de calor o la calificación que estamos utilizando es una matriz de 5 por 5, de esta manera. Por lo tanto, ¿no? De que va en probabilidades de raro a casi seguro y de impacto de insignificante a crítico. ¿Ok? Entonces, aquí veamos que este impacto de esta amenaza es severo, la probabilidad de ocurrencia es probable. Estamos sobre una calificación de riesgo sin controles, ¿ok? Inherente. Volvamos a lo mismo de antes. No existe riesgo sin controles, ¿no? Pero aquí, tema metodológico, vamos a determinar el nivel de riesgo, veamos que es sin controles, para que nos permita después con una revisión y detalle de los controles que tenemos poder calificar el riesgo ya residual, ¿no? En este caso, todo lo que tiene que ver riesgos altos, todo lo que es la información de campañas e información sensible se mantiene como alto. Hay el tema de correo electrónico, los riesgos sobre las aplicaciones siguen siendo altas, pero tenemos, por ejemplo, los riesgos respecto a obtener la información, ¿no? de terceros, ¿no? De instituciones o información que utilizamos para validar los procesos, ya pasa a ser medio. El riesgo inherente es medio, ¿ok? La parte de todo lo que es información o los riesgos para el sistema de digitalización son altos. Aquí la información de coordinación, información que fluye a través de WhatsApp, inherente es medio, y los demás, por ejemplo, contenedor de archivos y riesgos para el contenedor de archivos es alto, ¿no? Todo lo que es sistema de marcación, equipos de marcación y huella digital, es medio el riesgo inherente, ¿no? Personal staff sí es alto, los archivos físicos, como lugar físico, son altos, ¿ok? Entonces veamos que en la parte de calificación de riesgo, ya tenemos un primer nivel, una medición del riesgo, y que vamos a pasar a evaluar los controles existentes. Y otras metodologías, y claro, dependiendo de la madurez, podrías ya llevar a tener calificación de estos controles, qué tan efectivos son los controles, con criterios para que después el nivel de riesgo es reducido en función también de la calificación que se da a la efectividad del control, ¿ok? ¿No? Entonces, esa parte aquí lo que estamos planteando, y ayuda mucho, es que sea de esta manera, más práctica. Hay un conocimiento en este caso, el jefe de sistemas o el personal, los dueños de los controles, en los cuales van a calificar ese control como que si está totalmente implementado, es que funciona, tiene indicadores, hay un seguimiento, hay una madurez respecto al control, se da por implementado. Si está en proceso, está en mejora, es el siguiente estado que pondríamos, en proceso. Si en el caso es no iniciado, que no existe este control, ¿no? O requiere una acción de mejora. ¿Okay? Entonces, en esta organización que decíamos y en este ejemplo, tenemos que hay como control preventivo, hay política de control de acceso a la red, sistemas y aplicaciones, que aplicaría a esta primera parte, a estas aplicaciones web que contienen esta información. Hay una autenticación de doble factor para la VPN, solamente en la conexión VPN, ¿no? Y hay usuarios y gestión de identidades, autenticación, roles y autorizaciones para el acceso a esta información, ¿no? Pero ¿qué estaría faltando? Porque vemos que también aquí tenemos que listar los controles mitigantes. No hay control mitigante. Después que se materializa el riesgo, no hay una respuesta a incidentes. Por eso es que vemos aquí, me voy a agrandar un poquito, que ya pasamos a poner un tratamiento. Después de esta matriz tenemos un plan de tratamiento que tiene que ser aprobado y tiene un nivel de aprobación y es lo que vamos a ejecutar. Pero aquí ya pasamos a proponer los controles que deberíamos implementar, ¿no? Entonces tenemos un plan de respuesta a incidentes que es en este caso y se acota, ¿no? No en general, sino ataques de ransomware, fuga de datos y accesos no autorizados. La autenticación de múltiples factores, MFA, en todos los accesos críticos, ¿no? Accesos a Azure, servidores on-premise y a aplicaciones críticas. También hay que aplicar un principio de mínimos privilegios y utilizar permisos regularmente, ¿no? Y como es también el activo que estamos viendo son aplicaciones, implementar un WAF y un API Management para proteger estas aplicaciones web. Como ven, entonces ya tenemos controles que se requieren. Si la entidad ya tiene estos controles, irían aquí al inicio, ¿no? Como control preventivo.
Por lo tanto, como aquí son controles que en este ejemplo de esta empresa o compañía debería implementar, ya pasamos a ver que en el riesgo residual no ha habido una reducción, ¿no? Estamos hablando de que solo tiene políticas de control, hay una autenticación solamente para la VPN, y hay cierta gestión de usuarios que han establecido, control, gestión de credenciales, por lo tanto el nivel sigue siendo alto, ¿no? Entonces, el primer riesgo se mantiene alto. Vamos a ver la siguiente riesgo, vamos a ver el siguiente activo de soporte, por ejemplo, correo electrónico. En correo electrónico entra también, bueno, veamos los preventivos, los controles preventivos, hay sensibilización, hay antivirus CDR, hay sistema anti-spam para el correo, ¿no? Hay código de conducta, ¿no?, respecto a los valores de la organización y el uso de recursos, hay proceso disciplinario que está establecido en el RIT para casos de incumplimiento de la política, hay bloqueo de equipo desatendido a los 10 minutos de inactividad, son controles que tienen implementados, pero ¿qué estaría faltando? No, veamos, otra vez se repite en el caso del correo de que haya un MFA para lo del correo, se requiere que haya también un DLP activado en el correo, por el tipo de información que fluye, hay un control del flujo de esta información, ¿no? Y hay que configurar política de restricción de copia de datos sensibles, ¿no? Entonces, tenemos un DLP como proyecto también que aparece aquí, y procedimientos de respuesta y manejo de incidentes que no cuenta esta organización, ¿no? Entonces, se mantiene en este caso un nivel alto en cuanto a el riesgo, no ha sido reducido. Por acá tenemos otros controles, veamos el ejemplo, por ejemplo, la necesidad que se implemente un SIEM básico, ¿no? Hablamos un primer esfuerzo de centralizarlo del Azure AD, de Firewall, servidores on-premise y del EDR en endpoint, ¿no? También una revisión, evaluación, ya que hay servicios que son cloud, de estos informes SOC 2 tipo 2, de los servicios que tiene alojados en la nube, como Azure y AWS, ¿no? Entonces, en este caso, el riesgo residual ya es medio, digamos, por los control preventivos que tienen de alta disponibilidad, acuerdo a nivel de servicio, ¿no? Pero igual se establece una actividades. Todos estos controles que se pueden repetir en los diferentes riesgos van a ir finalmente en un plan de tratamiento. Entonces, vamos a ver el resultado. Vamos a ver de todo este análisis que es más práctico, ¿no? Enfocarnos ya a los activos de soporte agrupados y los riesgos más preponderantes. Vamos a tener un plan de tratamiento de esta manera, ¿no? Para el caso que estamos revisando, plan de tratamiento, los datos, traemos el proceso, el activo de soporte asociado, los riesgos, ¿no? Que son los que aplican este activo de soporte, el nivel de riesgo residual, este sería el nivel de riesgo residual ya aplicando la acción de tratamiento, ¿no? Que ya está en un nivel moderado, y tendríamos entonces como una primera mejora el plan de respuesta a incidentes, tendríamos una autenticación MFA, para que aplicaría a todos estos sistemas y tecnología que tiene TI, aplicar el principio mínimo de privilegios y revisión de permisos también, implementar el WAF, el API, el SIEM básico, tenemos el procedimiento de respuesta a incidentes que aplicarían a todos esos riesgos, la revisión y evaluación de los informes SOC tipo 2, ¿no? Análisis de código, usar herramientas para revisión de código, por el tema de desarrollo seguro, ¿no? Código de buenas prácticas en desarrollo, porque tienen aplicaciones on-premise o aplicaciones in-house, ¿no? Logradas en los servidores. También ciclo de vida seguro de software. Acá hay, por ejemplo, situaciones como señalítica de áreas restringidas que no tienen, se pone aquí. La configuración de seguridad estándar para los teléfonos celulares, que es los teléfonos corporativos que distribuyen a todos los usuarios del negocio, ¿no? En este caso, por ejemplo, un instructivo para compartir y almacenar documentos en red, ¿no? Para que no haya ese desorden, se identificó en el riesgo usuarios que guardaban la información de manera local o en sus escritorios, por lo tanto había que hacer ahí concientización, ¿no? Preparar un instructivo y guía para almacenar los documentos en la red, ¿no? Y como ven, se generan todos estos 21
proyectos, que pasarían a ser fichas de proyectos para poder generar, ¿no? Priorizando en el corto plazo, digamos, un MFA, una gestión de vulnerabilidades, a mediano plazo ya la respuesta a incidentes, ¿no? Y poder evaluar cada uno de estos proyectos y acciones de tratamiento. Entonces, hasta aquí es la parte que queríamos mostrarle de la aplicación más práctica, ¿no? Aquí no perdemos la visibilidad de los riesgos, tenemos los riesgos puntuales sobre los activos de soporte. No vamos a llenar, como decíamos al inicio, tantos activos de soporte y hacer unas listas interminables de 150, 200 activos, ¿no? Y se vuelve muy tedioso la parte de actualización y revisión de cada uno de esos riesgos. Entonces aquí la propuesta, como ven, es trabajar primarios, activos de soporte, agruparlos sobre los riesgos comunes y finalmente hacer ya la evaluación con los controles preventivos, mitigantes, para generar esas acciones de mejora. ¿Bien? Estamos justo ya pegados a la hora de finalización, así que hasta aquí, por favor, quedo a disposición de ustedes para preguntas. Espero que haya una participación activa. Por favor, abrimos micrófonos. Y en total libertad. Pueden abrir su micrófono, hacer las preguntas o escribir en el chat también y podemos ir respondiendo. O su opinión o parecer, ¿qué les ha parecido esta propuesta y cómo la ven? Por favor, alguien que se anime. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Giselle, bien. ¿Qué tal? Un Adelante, gusto, por favor. buenos días con todos. Sí, solo me quedó una duda. Cuando presentaba la matriz, dijo que también se identificaba, bueno, la metodología que tenía ahí, la que estaba usando, también identificaba activos críticos. Correcto. ¿Verdad? Ya, y lo que no me quedó claro es, también mencionaba que, por ejemplo, a partir del puntaje 4, ya pasabas a hacer la evaluación de los activos de soporte, ¿no? Correcto. Entonces, lo que entendí es, o sea, en su metodología, por ejemplo, todos los que figuraban como activos críticos, o, bueno, sí, esos activos pasaban a la evaluación como activos de soporte. Ahí me perdí un poquito. Ok, sí, correcto. Entonces, teníamos una tasación del activo como primario, que si era mayor a 4, los mayores a 4 en este caso los consideramos críticos. Ahí ya venía la calificación. Mayores a 4 críticos y esos activos que son mayores a 4 críticos pasan a la evaluación de riesgos, ¿sí? Entonces, como van a pasar a la evaluación de riesgos, ya desarrollo esta matriz intermedia, que son los activos de soporte, ¿no? Y comienzo a darle información de todos esos activos primarios que eran mayores a 4, voy a tomar sus activos de soporte y los voy a agrupar. Y voy a empezar a definir solo uno, ¿no? Correo electrónico, Claro. los sistemas, y sobre eso es que ya pasaba a hacerle la evaluación de riesgo solo a esos activos críticos. La propuesta es que en un primer nivel, o mientras que los usuarios, porque lo óptimo es no que el equipo encargado de apoyar a los usuarios y facilitar la metodología de riesgos para que los hagan este trabajo. Lo ideal es que los usuarios de negocio manejen sus matrices. Cuando se presentan las auditorías internas, externas, los usuarios de negocio sean los que sacan su matriz, explican y tienen todo el conocimiento y manejo de esa matriz, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos a ese nivel, es que ya podemos dejar y sacar ya este filtro, ¿no? Y ahora sí, ya todos los activos de soporte van a pasar a la evaluación de riesgos, ¿no? Va a crecer un poquito más, pero finalmente ya, y se debería dar, es que tenemos que evaluar los riesgos a todos los activos, finalmente. No dejamos de lado la tasación porque nos va a decir cuáles activos son más importantes que otros para priorizar los proyectos o los controles que haya que implementar, pero sí tendríamos que hacer la evaluación a todo, ¿no? Así que esa es la propuesta. Inicialmente ponemos el filtro y en segundo momento, en un nivel de madurez mayor, ya hacemos la revisión a todos los activos. Bien, gracias Giselle por la pregunta. ¿Alguien más, por favor? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Robert, adelante. Felicitarlo, bastante interesante con este webinar y felicitar a todo el equipo.
Una pregunta puntual, por ejemplo, esta metodología al cual usted ha explicado, justamente, ¿yo lo puedo aplicar para riesgos de continuidad de negocio, considerando obviamente todo lo que afecte la disponibilidad, o tendría también que evaluar otro tipo de criterios? Sí, correcto. Sí, y en continuidad de negocio planteas lo mismo. En el tema de disponibilidad, igual hay un tema de controles existentes y te va a dar los controles por implementar. Eh, sí, es correcto. Lo aplicamos también para lo que es continuidad. Eh, Entendamos que en continuidad tenemos dos inputs, tenemos un tema de vía para analizar los impactos y también tenemos el otro input que es la evaluación de riesgos de continuidad, que va más que nada a evaluar los riesgos sobre esa sede, única sede de la entidad, sobre justamente el data center, ¿no? O infraestructura física que puede verse afectada por digamos, un evento o un siniestro, ¿no? Sí, correcto. Lo usaríamos así también. Ah, excelente. Gracias. No, de nada, César. Robert, perdón. César justo acaba de escribir en el chat. Sí, sobre la información que hemos revisado, vamos a- a subir esta información y lo van a tener en el canal de YouTube de CUNAC. Van a ahí poder ya detener, hacer una pausa, ver la matriz que he mostrado para que puedan tomar la información a la revisión. Así que justo el equipo comercial que está presente les va a mandar un comunicado, un correo, un mailing, diciéndoles que ya está el video en YouTube para que puedan tomar ese detalle. Bien, creo que hemos llegado ya al final, al cierre. Creo que me queda solo agradecer su participación y los esperamos en un próximo webinar. Siempre atento a las redes sociales que manejamos en CUNAC y lo vemos pronto. Bien, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, adiós.